Vamos a leer la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 5, y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Al tema de este día le he titulado Deseando el alimento espiritual. Dios, por medio de su palabra, a cada día nos exhorta a vivir una vida guiada por las normas y principios que Él ha determinado, y para que nosotros podamos seguir esa línea que Él ha trazado, nos ha dado un guiador, un maestro, para que podamos caminar en su plan perfecto durante el tiempo que Él nos permita vivir en esta vida. Nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos disfrutar de las bondades de Dios que Él nos ofrece por medio de su palabra. Dios, a través de los tiempos, hermanos, le ha hablado al hombre, le ha hablado al ser humano, empezando con Adán, y luego hablándole al pueblo de Israel. Dios, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, a través de los tiempos. En el antiguo tiempo Israel le hablaba por medio de profetas, profeta tras profeta, profeta tras profeta, pero sin embargo el pueblo de Israel no obedecía a la palabra de Dios, y vemos las consecuencias que vinieron sobre el pueblo de Israel. Pero en este tiempo Dios nos habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra es que Dios a cada día nos exhorta a que vivamos conforme a su palabra, de acuerdo a su palabra. Por eso este tema le he titulado Deseando el alimento espiritual. Y en este pasaje que hemos leído, hermanos, lo leemos una vez más. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 5, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo. Empieza Dios por medio del apóstol Pedro dándonos una exhortación a cada uno de nosotros, y empieza diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dios primero, por medio de su palabra, nos pide que dejemos una mala conducta de vivir, porque eso no le agrada a Dios. Eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Y Dios en esta hora, por medio de su palabra, nos pide a cada uno de los que estamos en este lugar: desechando pues toda malicia. Desechar a la basura algo que no sirve, algo que no es agradable, algo que no nos gusta. Y aquí dice la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dios nos pide que echemos a la basura, que nos deshagamos de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y de todas las detracciones. Una detracción, la Biblia lo describe como difamación, como maledicencia, como calumnia y murmuración. Dios quiere que también nos despojemos de todo ello. Amén.
Entonces, Dios quiere que desechemos todo eso, que nos despojemos de todo eso, porque de esa manera vamos a glorificar el nombre del Señor. De esa manera vamos a honrar el nombre del Señor. Entonces, lo primero que Dios nos pide por medio de su palabra es que dejemos toda mala conducta, toda malicia. ¿Qué es malicia? Malicia es la intención con la que se dice o se hace una cosa para beneficiarse de algo o perjudicar a alguien. Esa es una malicia. ¿Ya? Entonces usted y yo no tenemos no tiene que haber malicia en nuestro corazón para no aprovecharnos de alguien o de algo, para no dañar a alguien o buscar algo que lo vamos a hacer de mala manera, porque de esa manera estaríamos deshonrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia esto lo cataloga como un pecado. Por eso es que Dios nos pide que desechemos todo eso, que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones. Capítulo 2 dice: desead pues como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero Dios nos pide que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Y segundamente nos pide que deseemos. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice: desead como bebés, como aquellos niños, como aquel bebé recién nacido que llora y llora porque tiene hambre. ¿Y qué es lo que sucede con ese niño que llora porque tiene hambre? Pues mamá le va a dar ese alimento que ese bebé necesita, y ese bebé va a crecer, se va a desarrollar. Pero si ese niño no llora, no le dan ese alimento que necesita, pues ese niño no va a crecer, va a estar todo desnutrido, no va a tener ese desarrollo y ese crecimiento que todo bebé debe de tener. Pues espiritualmente así somos nosotros. Para tener un desarrollo espiritual, para crecer espiritualmente, el Señor nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora usted y yo debemos de desear, de anhelar esta palabra. Cuando habla de la leche espiritual no adulterada, está hablando de la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios usted y yo vamos a crecer, nos vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para que no perdamos nuestra salvación. Por eso dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que ese es el propósito por el cual usted y yo tenemos que anhelar, tenemos que desear esa leche espiritual. Pero la leche espiritual, la palabra tiene que ser pura. Tenemos de desear, de anhelar que Dios a cada día nos hable por medio de su palabra, pero que sea su palabra pura. Porque en este tiempo hay muchos que han corrompido la palabra de Dios. En este tiempo se han levantado muchos engañadores. Pero aunque se levanten engañadores y falsos profetas, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y usted y yo tenemos que anhelar, que desear la leche espiritual no adulterada, porque por medio de ella vamos a crecer para salvación. Entonces lo siguiente que Dios nos pide es que por medio de su palabra haya un crecimiento espiritual. Lo que Dios nos pide es que anhelemos su palabra, que deseemos su palabra. Por eso el salmista, allá en el Salmo 119:11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un hombre o una mujer anhela la palabra de Dios, desea nutrirse con la palabra de Dios, no va a haber lugar para fallarle a su Señor, no va a haber lugar para pecar en contra de su Dios. ¿Por qué? Porque va a estar nutrido espiritualmente. No va a haber lugar para la tentación, no va a haber lugar para el pecado. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra de Dios y nada le va a hacer falta. Pero aquel que está vacío dentro, aquel que no se sacía, aquel que no se llena de la palabra de Dios con cualquier cosa, va a querer encontrar satisfacción. Pero la verdadera satisfacción, la mayor satisfacción, no la vamos a encontrar en ningún otro lugar, sino solamente en la palabra de Dios, solamente en la presencia de Dios, nutriéndonos con la bendita palabra del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios quiere que así como aquellos bebés
recién nacidos que están creciendo. Dios quiere que así su pueblo también crezca. Dios quiere que su iglesia también vaya creciendo. Yo conocí a un niño que estuvo en la escuela que 10 años estuvo en primer grado y de ahí nunca pasó. Y Dios no quiere que usted y yo nos quedemos en el primer grado y que nunca pasemos. Dios quiere que pasemos el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, que vayamos a la universidad, que pasemos todos los grados que hay que pasar. Y de esa manera un día graduarnos, hablando literalmente, pero espiritualmente también Dios quiere que vayamos de aumento en aumento, que vayamos creciendo hasta un día alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero para ello debemos de anhelar, desear esa leche espiritual no adulterada, porque eso es lo que nos va a dar nosotros ese crecimiento que necesitamos. Bendito sea su nombre. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos disfrutado la bondad del Señor. Y si hay alguien que no ha disfrutado la bondad del Señor, pues este es el día para que disfrute, para que goce la bondad del Señor. Todos los que estamos en este lugar hemos disfrutado de las bondades del Señor. En otro tiempo, hermanos, vivíamos una vida amargada, una vida sin sentido. Pero vino Cristo Jesús, vino la palabra a nuestro corazón y dice que cambió nuestra tristeza en gozo, en alegría. Vino y puso un cántico nuevo en nuestros labios. ¿Por qué? Porque antes solamente cantábamos cantos que herían nuestro corazón, que nos lastimaban, que nos deprimían y que tantas cosas nos hacían pecar en contra de Dios. Pero ahora no, ahora el cántico que sale de nuestros labios es que le damos la gloria, la honra, la alabanza, lo exaltamos porque Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido maravilloso para con nosotros. Bendito sea su nombre. Dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que han disfrutado la bondad del Señor, pues anhelen más y más la palabra del Señor. Llénense más de la palabra del Señor. Porque cuando llegue la dificultad, cuando llegue la necesidad, cuando llegue el problema, si usted y yo estamos nutridos de la palabra del Señor, con la palabra de Dios vamos a vencer. Con la palabra de Dios nos vamos a fortalecer. Con la palabra de Dios vamos a vencer todo aquello que venga a nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás? ¿Cómo se defendió el Señor Jesús? Con su palabra, con la palabra de Dios. Y si el Señor Jesús, siendo el mismo Dios todopoderoso, fue tentado, ¿qué va a hacer de nosotros y qué va a pasar con nosotros? Entonces, para nosotros poder estar bien firmes y bien nutridos, bien fuertes, tenemos que desear la palabra de Dios, tenemos que desear este alimento espiritual, pero puro. Amén. Porque de esa manera vamos a vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un propósito por el cual Dios nos pide que deseemos, hay un propósito por el cual Dios nos pide que desechemos toda malicia y que haya en nosotros ese deseo por alimentarnos de su palabra. Y ese propósito es la salvación de nuestras almas. Amén. Porque un día llegó Cristo Jesús a nuestras vidas, llegó la salvación a nuestras vidas, pero aún no hemos terminado esta carrera. Estamos caminando cada día. Y mientras estemos en esta vida caminando, se van a levantar enemigos, se van a levantar dificultades. Pero usted y yo tenemos una promesa grande y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y por medio de su palabra es que usted y yo vamos a estar convencidos, seguros de que Él está a nuestro lado, de que Él es nuestro pronto auxilio en momentos de angustia, que Él es el que va a pelear nuestras batallas, de que Él es el que nos va a dar la victoria y nos va a sacar adelante. Bendito sea su nombre. Entonces el propósito por el cual Dios nos pide que desechemos toda malicia y que haya en nosotros el deseo para alimentarnos de su palabra es nuestra salvación, crecer y permanecer en ella. Por eso el salmista decía: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi camino. Por eso el salmista decía esto, porque él sabía que solamente la palabra de Dios lo iba a guiar.
hacer lo correcto, que solamente la palabra de Dios lo iba a llevar por el buen camino. Y Dios, cuando nos envía su palabra, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, el único deseo de Él es guiarnos por el buen camino, guiarnos por los caminos rectos que nos van a llevar a la vida eterna, que nos van a llevar a obtener aquellas mansiones celestiales que Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que acercarnos a su palabra, porque Él es el fundamento. Él es la piedra, Él es la roca que da vida, Él es la roca que da salvación. Entonces cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Él. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En este tiempo, hermanos, el hombre desprecia la salvación de Dios. Desprecia ese regalo maravilloso que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. El hombre prefiere mejor divertirse. Está viendo que son tiempos difíciles, que son tiempos peligrosos. Pero al hombre no le interesa eso. Lo que le interesa es disfrutar de la vida según a su manera. Pero la iglesia de Cristo Jesús tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a la fuente de agua viva. Tenemos que fundamentarnos más en su palabra. Tenemos que acercarnos más a Él y desear su bendita palabra. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra viva. Y como Él es la piedra viva, ahora nosotros somos parte también, somos piedras vivas también, que tenemos que edificarnos sobre la principal piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Él es la roca, y usted y yo tenemos que construir sobre esa base, sobre esa roca, porque si construimos sobre esa roca, nada ni nadie nos va a derribar, nada ni nadie nos va a apartar del amor de Cristo Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El mejor culto y la mejor adoración a Dios es la obediencia a su palabra. Ese es el mejor culto, esa es la mejor adoración que usted y yo le brindamos a nuestro Dios, la obediencia a su palabra. Por eso dice la palabra: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Lo que más le agrada a Dios no es que tanto hagamos, que tanto, si saltamos, si brincamos, si gritamos, eso a Él no lo podemos impresionar. Pero lo que a Él sí le agrada es que haya un corazón que esté dispuesto a obedecerlo, que haya un corazón dispuesto a amar, a honrar y a respetar su palabra. Eso es lo que le agrada al Señor. Por eso dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que si le vamos a ofrecer un sacrificio a Dios, el mejor sacrificio que lo podemos ofrecer a Dios es desear su palabra primeramente, anhelar su palabra, pero también ser obedientes a su bendita palabra, porque el principio, hermanos, de las bendiciones es la obediencia a Dios. Cuando hay un pueblo, un hombre, una mujer que es obediente a la palabra de Dios, las bendiciones, hermanos, le van a llegar en grande manera, sin necesidad de pedirlas, sin necesidad de buscarlas. Las mismas bendiciones van a seguir a aquel hombre, a aquella mujer que sea obediente a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, el mejor culto y la mejor adoración a Dios es la obediencia a su palabra. Por eso dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si vamos a desear la leche, esta leche espiritual que es la palabra de Dios, que sea pura, que ya no venga a medias,
sino que sea pura, porque eso es lo que nos va a nutrir, eso es lo que va a traer satisfacción a nuestra alma. Ahora, la salvación de nuestra alma debe de impulsarnos a tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. La salvación de nuestras almas, Señor, en otro tiempo yo estaba perdido en delitos y pecados, estaba atado a los vicios, a las drogas, no tenía libertad para alabar tu nombre, pero un día, Señor, tú llegaste a mi vida, un día, Señor, cambiaste mi lamento en alabanza y ahora soy libre para darte la gloria, para darte la alabanza. Entonces, eso, hermanos, debe de impulsarnos, ver cómo era nuestra condición de vida antes y cómo es nuestra condición en este tiempo. Que en este tiempo, hermanos, tenemos palabra de Dios, tenemos su presencia, podemos disfrutar de todas sus bondades. Qué maravilloso y qué hermoso, hermanos, es disfrutar de las bondades de Dios, disfrutar de su paz en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Qué hermoso y qué maravilloso es disfrutar de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso. Vayamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, de versículo 6 al 9. Dice la palabra de la siguiente manera. Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 9. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los dioses, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice la palabra que los Gálatas habían empezado por el Espíritu, pero ya andaban en la carne, ya andaban ya bajo los rudimentos, bajo la ley, bajo aquello que con lo que aquellos habían sido instruidos. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 6, él les empieza a exhortar y dice: estoy maravillado, estoy tan sorprendido de que tan pronto se olvidaron de aquel que ha hecho una obra maravillosa en ustedes. Tan pronto se han olvidado de aquel que por su gracia los llamó, de aquel que por su gracia hizo cosas maravillosas en ustedes. Estoy maravillado por eso, que ya tan pronto se les haya olvidado eso y de que ya estén siguiendo otro evangelio. Pero dice el apóstol Pablo, pero no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay quienes lo quieren pervertir. Hay hombres que se han apartado de la verdad y quieren desviarnos del verdadero evangelio. Pero el apóstol Pablo dice: así sea un ángel, o seamos nosotros mismos quien predique un evangelio diferente al que hemos escuchado, sea anatema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se puede torcer. La palabra de Dios es viva y es eficaz. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? A la iglesia de los Gálatas habían conocido una verdadera libertad. Ya no estaban sujetos a la ley, porque Cristo Jesús les había dado una verdadera libertad. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. O sea, la ley ahí estaba, pero la ley no puede salvar. Al contrario, lo que hace la ley es que hace esclavo al hombre.
pero vino un hombre que vino a cumplir la ley, que es nuestro Señor Jesucristo, y vino a romper la ley del pecado para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo fuéramos adoptados como hijos de Dios. Pero a los hermanos, a la iglesia de Gálata, se les había olvidado esa bondad de Dios, se les había olvidado la obra maravillosa que Dios había hecho en sus vidas. Y por eso les dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. O sea que usted y yo, hermanos, un día Cristo Jesús nos adoptó como sus hijos, y ahora como hijos de Dios tenemos que anhelar su palabra, tenemos que anhelar su consejo, que Él nos alerte, que Él nos hable, que Él nos guíe cada día por medio de su palabra. Porque muchas veces nosotros nos queremos desviar, queremos tomar caminos equivocados. Pero si usted y yo anhelamos y deseamos la bendita palabra de Dios, no vamos a errar, no vamos a fracasar, sino que vamos a ser guiados por nuestro Padre Celestial, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, bendito sea su nombre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Los Gálatas, anteriormente ellos solamente hacían rituales, costumbres, aquello que decía la ley que tenían que hacer. Celebraban luna nueva, luna llena, celebraban todas las fiestas, todas las tradiciones que tenían que celebrar, pero en realidad no había una relación íntima con Dios, en realidad no había una verdadera intimidad con su Dios, porque eso es lo que hace la tradición, eso es lo que hacen las costumbres, son simples rituales. Pero cuando hay una verdadera relación con nuestro Dios, cuando hay una verdadera intimidad con nuestro Dios, eso nos hace a que disfrutemos de las bondades de Dios, que disfrutemos de su presencia y que haya en nosotros ese deseo de amar, de honrar y de anhelar esa palabra que a cada día Él quiere enviar a nuestros corazones para que de esa manera crezcamos en nuestra salvación. Bendito sea su nombre. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una vez más, los Gálatas querían volver al pasado, querían volver a las costumbres que en un tiempo practicaban. Usted y yo, hermanos, no tenemos que anhelar las costumbres, las tradiciones que en otro tiempo practicábamos. Ahora debemos de anhelar cada día más y más la presencia de Dios. Dice su palabra que nuevas son a cada mañana sus misericordias. La bendición de ayer ya pasó, la bendición de hoy también va a ser algo especial, pero Dios tiene bendiciones aún mayores el día de mañana para cada uno de los que estamos en este lugar. Pero para ello debemos de anhelar esas bendiciones. ¿Y cómo vamos a buscar, cómo vamos a encontrar esas bendiciones? Por medio de obedecer a su palabra, por medio de decirle: Señor, como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que esa sea nuestra oración de todos los días, decirle: Señor, guarda tu palabra en mi corazón, Señor, para que de esa manera no peque contra ti, para que no te falles, Señor, porque mi único deseo, Señor, es vivir una vida recta y agradable delante de tus ojos. Bendito sea su nombre. La característica, hermanos, de un verdadero hijo de Dios es la obediencia, o mejor dicho, la característica de un verdadero hijo es la obediencia hacia su padre. Y esa obediencia le garantiza una herencia. Por eso acá dice así, que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Imagínense que un padre tiene bienes materiales, tiene posesiones, tiene riquezas y tiene hijos. Pues ¿a quién le va a dejar el padre su herencia? No se la va a dejar a cualquier persona, se la va a dejar a sus hijos. Pero si sus hijos han sido obedientes,
si sus hijos han sido responsables, si sus hijos han prestado atención a su padre o a su madre, esa herencia de seguro le va a pertenecer a los verdaderos hijos. Pero si el hijo se portó mal, hizo lo que no era correcto delante del padre, pues cuando el padre haga el testamento, no le va a dejar la herencia a su hijo, se la va a dejar a otra persona. Así que usted y yo no perdamos esa herencia que usted y yo hemos recibido, sino cada día, hermanos, esforcémonos por mantener esta herencia que Cristo Jesús nos ha dado. Bendito sea su nombre. Dele la gloria al Señor con todo su corazón, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Los Gálatas tuvieron un cambio de vida por medio del Evangelio, pero pronto se alejaron de la verdad y volvieron a lo tradicional, volvieron a las tradiciones, tuvieron un cambio. Hubo algo maravilloso, algo glorioso que sucedió en sus vidas, como ha sucedido en nosotros. Dios ha hecho cosas hermosas y cosas maravillosas en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos disfrutado, hemos gozado la bondad del Señor. Vayamos a Salmo capítulo 81. Salmo capítulo 81, versículo del 8 en adelante. Salmo capítulo 81. Salmo capítulo 81, versículo 8 en adelante dice de la siguiente manera: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de las peñas les saciaría. En este pasaje, hermanos, vemos la bondad de Dios, pero también vemos la perversidad, la desobediencia del pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, hermanos, fue porque Dios vio cómo el pueblo de Israel era humillado, era maltratado, eran azotados, eran de tal manera que eran esclavos. Y usted sabe que un esclavo no tiene derecho a nada, por eso son esclavos. Pero Dios dice que se acordó del pacto que había hecho años atrás con Abraham, con Isaac y con Jacob. Se acordó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor y misericordia, que Él no se olvida de su fidelidad, que Él no se olvida de su palabra, de sus promesas. Y Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando los llevó por el desierto, le dio estatutos, les dio decretos, les dio leyes y mandamientos para que ellos obedecieran a esas leyes. Y por medio de la obediencia, Dios prometía serles fiel, Dios prometía darles bendiciones. Pero el pueblo de Israel muy pronto se olvidaba de esos mandamientos, se olvidaba de la palabra de Dios. Por eso acá dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Amonestar es advertir, amonestar es llamar la atención. Dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. El único deseo de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto era saciarlos de bien, era bendecirlos, era que fueran un pueblo bendecido, un pueblo diferente. Ese era el deseo de Dios. Pero el pueblo de Israel endureció su corazón. Versículo 11 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera
oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. El único deseo de Dios, hermanos, era darle victoria al pueblo de Israel. El único deseo de Dios era que Israel fuera un pueblo bendecido, porque esa era la voluntad de Dios, pero Israel no escuchó el consejo de Dios, porque si Israel hubiera escuchado al consejo de Dios, la cosa hubiera sido diferente. Muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está llena, hermanos, de tantas dificultades y de tantos problemas, porque muchas veces no hemos prestado atención a la voz del Señor. Porque si usted y yo le prestáramos atención a la palabra de Dios, Dios, hermano, nos diera la victoria. Amén. Dios, hermanos, nos sacara adelante. Por eso dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Usted sabe que nuestra guerra, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y para que usted y yo, hermanos, venzamos esas huestes espirituales de maldad, esa lucha que tenemos, que no es física, que no es carnal, sino que es espiritual, la vamos a vencer obedeciendo a la palabra de Dios, prestando atención a la palabra de Dios. Por eso dice: si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea que si Israel hubiera prestado atención, o sea, no hubieran sufrido más de lo que sufrieron, no hubieran pasado más de lo que pasaron. ¿Por qué? Porque si había obediencia en ellos, Dios estaba ahí dispuesto a defenderlos, a darles la victoria. Pero como fueron rebeldes y desobedientes a su palabra, a la palabra de Dios, pues Dios los entregó en manos de sus adversarios, en manos de sus enemigos. Hermanos, lo que más nos conviene a nosotros es humillarnos delante de Dios, delante de su presencia, diciéndole: Señor, quiero amar tu palabra, quiero ser obediente a tu palabra. Sé que es un poco difícil, Señor, pero si tú me ayudas con Cristo Jesús, todo es posible. Amén. Dele la gloria al Señor con todo su corazón. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se les habría sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Versículo 16: les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Ese es el deseo de Dios, hermanos, de sustentarnos a cada día con este pan espiritual. Dios nos da el alimento literal, el alimento físico, porque es necesario, lo necesitamos también, pero hay un alimento más especial, más maravilloso, más grande, que es su bendita palabra. Cuando usted y yo nos alimentamos, nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a estar fuertes, robustos. ¿Para qué? Para que cuando venga la guerra, cuando venga el problema, el conflicto, usted y yo no caigamos derribados, no retrocedamos, sino que sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Aleluya. ¿Por qué? Porque vamos a estar fuertes por medio de su palabra. Bendito sea su nombre. La bondad de Dios y la perversidad de Israel, el amor y la misericordia de Dios, la desobediencia y la rebeldía de Dios, es lo que usted y yo miramos en este pasaje. Pero al igual que Israel fue desobediente, también la iglesia, también nosotros corremos el riesgo de caer en la misma situación. Este es un ejemplo para que usted y yo ya no cometamos los errores que ellos cometieron. Eso quiere decir que nosotros somos mejores que ellos en ninguna manera. Porque así como ellos eran humanos y también tenían debilidades y fracasaban, igualmente nosotros somos seres humanos, tenemos debilidades también. Pero ahora usted y yo tenemos algo glorioso, algo maravilloso, que Dios ha derramado de su Espíritu Santo en nuestros corazones, y su Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Su Espíritu Santo es el que nos impulsa a ser obedientes a la palabra de Dios. Es algo glorioso, algo maravilloso. Si usted y yo, hermanos, estamos viviendo la mejor dispensación, la dispensación de la gracia. Ahora usted ya no pelea solo.
Usted ya no camina solo o sola. Ahora usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios va con usted. El Espíritu Santo mora en su corazón y Él lo guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es algo glorioso y algo maravilloso. Porque esa es la bondad de nuestro Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Los planes de Dios para el hombre son de bienestar. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos son los pensamientos de Dios, y por eso es que Dios a cada día nos envía su palabra. Por eso es que Dios a cada día nos habla por medio de su palabra. Que cuando vengamos a este lugar, vengamos como aquellos becerros que tienen sed, que están en un corral y que de pronto abren ese corral y salen corriendo. ¿Por qué? Porque tienen hambre, porque tienen sed. Así también usted y yo debemos de venir con ese deseo de beber de agua de la roca, de llenarnos de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice su palabra. Bendito sea su nombre. La luz del Evangelio saca a relucir nuestra manera de vivir. Dios, por medio de su palabra, nos hace ver nuestra condición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo. Es como un espejo. Esta palabra de Dios me hace ver mis errores, me hace ver mi condición, cómo estoy viviendo. Y esta palabra de Dios no solamente me hace ver mis errores, sino que me muestra cómo es que debo de corregir esos errores, cómo es que debo de caminar delante de la presencia de Dios. Eso es algo glorioso y maravilloso. Vayamos a Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3, del versículo, vamos a leer del versículo 17 al 21. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 17 al 21. Y dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Empieza diciendo este pasaje en Juan capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor Jesucristo, hermanos, no vino a condenar al hombre, no vino a condenar a la mujer, sino que vino a darle una oportunidad. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario, vino a derramar su sangre para que todos los hombres y todas las mujeres sean salvos. Para que usted y yo seamos salvos. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios, hermanos, no condena al hombre. Dios no condena a la mujer. Es el mismo hombre el que se condena a sí mismo. Porque el versículo 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Para que los que viven en este mundo, para que todo hombre y toda mujer sean salvos por medio de él.
Un día esta bendita palabra se manifestó, se hizo carne. ¿Para qué? Para mostrarnos la luz, para mostrarle a la humanidad en general la verdadera luz y guiarlos por esa verdadera luz. Por eso dice el versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, vino la luz. Vino ese regalo, vino esa salvación, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué quiere decir tinieblas o qué representa tinieblas? Representa el pecado, representa la maldad. ¿Y qué representa la luz? La luz representa la palabra de Dios, el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús viene a alumbrar el entendimiento, viene a alumbrar nuestros ojos espirituales, viene a alumbrar nuestro entendimiento. Eso es lo que hace el bendito evangelio. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Desde el principio de la creación, hermanos, Dios siempre le ha avisado al hombre de los peligros eminentes por los cuales está expuesto. Dios siempre le ha advertido al ser humano que si no hay obediencia a su palabra, vienen consecuencias. Dios, antes de enviar un juicio, un castigo al hombre, a la mujer, Dios antes ya presentó un warning, alerta, hay peligro. Mira que hay un hoyo en ese lugar y hay peligro. Y para que no te vayas no caigas en ese peligro, en ese hoyo, está mi palabra. Para que no caigas ahí, sino que busques el mejor camino, busques la mejor ruta. Y el mejor camino, la mejor ruta se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por medio de Cristo Jesús se puede llegar realmente a tener una verdadera intimidad con nuestro Dios. Solamente por medio de ese sacrificio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que hace esta bendita luz, la bendita palabra, es que nos hace ver nuestra condición, nos hace ver nuestra realidad, hermanos. Que somos faltos, que somos pecadores delante de los ojos de Dios, y que cada día usted y yo debemos de arrepentirnos por lo que hacemos en contra de Dios. De una o de otra manera este día le fallamos a Dios con malos pensamientos, con palabras que salieron de nuestros labios deshonestas, quizás con malos pensamientos, quizás de pronto hablamos algo de alguna persona, ya estamos difamando. Ya estamos haciendo algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Por eso decía la palabra, desechad pues toda envidia, todas las detracciones. ¿Por qué? Porque a veces sin pensarlo o quizás sin meditarlo, lo hacemos. Pero por eso tenemos un Dios de amor, de misericordia, que si le fallamos, dice la palabra, que abogado tenemos para con Dios, reconociendo que cada día le fallamos a Dios. Amén. De esa manera también vamos a agradarle a Dios, reconociendo que somos faltos delante de su presencia. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Y usted y yo este día venimos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos haga ver nuestra condición. Queremos que Dios, por medio de su palabra, nos muestre nuestros errores. Porque ¿quién de los que estamos aquí no cometió ningún error este día? ¿O quién no comete errores si todos somos imperfectos todavía? Porque todavía, hermanos, no hemos sido glorificados. Todavía estamos en un cuerpo de corrupción. Pero si usted y yo perseveramos en esta salvación, si usted y yo anhelamos más y más la palabra de Dios, la promesa del Señor que un día usted y yo vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que ya no se va a doler de nada, un cuerpo que va a ser por toda la eternidad. Esa es la promesa más grande y más hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Por eso al hombre que no ha conocido a Dios, que no ha tenido una relación íntima con Dios, le habla de la palabra y no quiere, rechaza. ¿Por qué? Porque está viviendo en la oscuridad. No quiere que la luz de Cristo le muestre su condición, le muestre la realidad de su vida. Pero usted, Dios bendito sea el Señor, que estamos en este lugar, que hemos disfrutado la bondad del Señor, que Él nos trae a su casa. No nos trae a su casa porque ya somos perfectos o porque realmente ya alcanzamos la salvación en plenitud, sino que estamos todavía en un proceso. Estamos en esta carrera y todavía no la hemos terminado. Pero Dios, por medio de su palabra, quiere que terminemos esta carrera que un día empezamos. Dios quiere que por medio de su palabra usted y yo nos nutramos para no desmayar, para no cansarnos, para no darnos vencidos, sino que por medio de su palabra Dios quiere impulsarnos, quiere animarnos, quiere inyectarnos ese ánimo que necesitamos para llegar a la meta final, que es un día estar en la presencia del Señor por toda una eternidad, alabándole y glorificándole por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Nuestra fe debe de estar basada en una continua obediencia. Nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios, debe de estar basada en una continua obediencia, y no solamente en momentos o solamente en días, sino que debe ser una obediencia continuamente, todos los días, a cada hora, a cada instante que Dios nos permita estar en esta vida. Esa debe de ser, nuestra fe debe de estar basada en ello, en una continua obediencia, creer en su palabra y vivir su palabra, porque el principio de las bendiciones es la obediencia a su palabra. El principio, hermanos, de toda bendición es la obediencia a la palabra, es el temor a Dios. Ese es el principio de las bendiciones, hermanos. Si usted y yo queremos bendiciones de parte de Dios, hay que ser obedientes a su palabra. Y cuando hablo de bendiciones, no le hablo que de pronto usted se va a ganar $1,000,000. Cuando hablo de bendiciones, hablo que aunque sean $10, $20 o $1,000, usted los va a gozar, los va a disfrutar, va a haber satisfacción total en su vida. ¿Por qué? Porque tiene la verdadera paz, tiene la verdadera bendición, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y si Dios lo bendice con $1,000,000, pues gloria a Dios, ¿verdad? Esa ya es añadidura extra. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, Dios anhela una iglesia activa espiritualmente, una iglesia que llore como aquel bebé que llora por su alimento, como aquel bebé que llora y llora y llora hasta que le dan su alimento. Y ese bebé llora, ¿por qué? Porque tiene hambre, y eso lo va a llevar a que el bebé crezca y se desarrolle. ¿Sabe cuál es la característica de un bebé saludable? Es aquel bebé que come. Aquel niño que está saludable es aquel niño que tiene hambre. Cuando un niño, un bebé, no quiere comer es porque algo está mal, está enfermo, por eso es que no quiere comer. Y su desarrollo no va a ser normal, no va a crecer, se va a quedar quizás chaparrito, quizás no va a desarrollar sus huesitos, etcétera. Esa es la característica de un bebé que está enfermo. Pero un bebé que está saludable llora porque tiene hambre, quiere crecer, quiere desarrollarse. Así la iglesia de Cristo Jesús tiene que llorar, tiene que desear este alimento espiritual, esta leche espiritual no adulterada, para crecer espiritualmente. Para crecer espiritualmente y permanecer en nuestra salvación. El regalo más grande que Dios nos ha otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de nuestras almas, y por ella es que debemos de anhelar este alimento espiritual. Por eso el apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Por medio de este alimento es que usted y yo vamos a crecer. No nos vamos a quedar de un solo lugar o de un solo tamaño, sino que vamos a ir creciendo cada día hasta ver la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Póngase de pie. Póngase de pie o doble sus rodillas, como usted guste.